Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurrido aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado de los buenos amigos Julio César Santana y Adán Boden y García. Cójanlo a mitad ahí. Buenas noches. Saludos, buenas amigos noches. televidentes. Aquí, como todos los días. Bueno. Como decía el famoso Sí. Tres Patines. Déjenme iniciar el programa extendiéndole un pésame a la familia nuestra, la familia Suriel, porque falleció el pasado fin de semana un familiar muy querido, un primo hermano, como se dice, de nosotros. Se trata del señor Emilio Guzmán Suriel, un hombre venido del campo del Cibao, Buenavista, San Francisco de Macorís, y llegado aquí a la capital, muchacho joven de campo, a finales de la década del 50, o a mediados de la década del 50, llegó aquí a la capital a buscar oportunidades, ¿verdad? Con apenas un primero o segundo curso, se hizo guardia, después se hizo policía, salió de los estamentos militares y policiales y después se hizo celador de aduanas, donde trabajó muchísimos años, mostrando, como siempre, la honestidad por encima de todo. Bueno, ese señor Emilio Guzmán Suriel, con apenas una escolaridad básica, él hizo gala de lo que hacen gala los dominicanos. ¿De qué dos cosas saben más los dominicanos? De política y de pelota. Sí. Ahí hay que sacarle moro aparte. Él no sabía de pelota, pero de política sí sabía. Óigame, yo le quiero decir a ustedes que Emilio, Milito, como le decíamos, la familia, ese era un analista político por excelencia. Un individuo actualizado, informado de todo lo que pasaba en el país. Y te hacías unos análisis que uno quedaba sorprendido. Yo desde niño quedaba maravillado. En mi casa se hablaba mucha política. Y yo era un come boca, ¿verdad? De lo que estaba siempre atento a lo que decían y analizaban los mayores. Y me quedaba fascinado con los análisis que él hacía. Y todavía, señores, todavía ahora, antes de morir, eso es un analista natural. Solo traen las venas a los Suriel. Parece que sí. Bueno. Oye, el abuelo mío, Sí. tú sabes que el abuelo mío fue horacista. Bueno. Fue lo que luchó. Bueno. Es decir, que es como tú dices. Paz a su alma. Así mismo es, así mismo es. Y de verdad, nuestra solidaridad a toda la familia Suriel. Bueno, miren, se conmemoró este 17 de marzo el 46 aniversario del asesinato vil de Orlando Martínez, joven, un joven que no llegó a los 35 años
una pluma brillante, Excepcional. excepcional, y fue vilmente asesinado. Señores, y lamentablemente, aunque se consiguió la condena de los autores materiales, porque este fue un crimen de Estado, que el doctor Balaguer, siendo presidente de la República, tenía conocimiento de quiénes fueron los asesinos, intelectuales y materiales. Bueno, se logró la condena de los autores materiales, pero aún así no se pudo lograr la condena, ni siquiera llevar al banquillo de los acusados a los autores intelectuales, a pesar de que se conocía la identidad de esos autores intelectuales. Es así. Entonces, tenemos un video ahí de Orlando, vamos a pasarlo, que retrata, ¿no?, así sucintamente su vida. Fue un homenaje que le hicieron a Orlando Martínez en uno de esos aniversarios. Si el señor director tiene en Q el video, pues por favor que lo ponga a rodar. Orlando comienza a ejercer el periodismo a principios del 70, cuando se integra al departamento de prensa de H&N y al diario El Caribe. En marzo de ese mismo año ingresó al cuerpo de redacción de la revista Ahora. En 1972 comenzó a publicar su columna Microscopio. Sus ataques en la columna, la cual se convirtió en la más leída de la historia del periodismo dominicano, eran casi siempre contra el régimen establecido. En más de 500 artículos publicados se menciona en casi todos al doctor Joaquín Balaguer. Él no tenía nada contra el presidente Balaguer. Nada. Te lo juro que no. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. George Orwell. Ah, porque si él se dedicaba a escribir, él tenía que decir la verdad. Si no decía la verdad, no era periodista. Porque yo entiendo que un periodista tiene que decir la verdad. Porque si usted esconde la mitad de lo que usted sabe, entonces usted no es un periodista. El 24 de julio de 1974, el doctor Balaguer ofrece una recepción a los periodistas y radiodifusores. Ahí conoce al periodista Orlando Martínez. En su columna Microscopio del 26 de julio, este describe el encuentro con el presidente Balaguer. Un encuentro con el doctor Balaguer. Cuando el doctor Balaguer llegó donde me encontraba, me dio la mano como había hecho con todos. Cuando se disponía a seguir, Fon Bernal le dijo: «Señor presidente, este es Orlando Martínez». Entonces el mandatario se sonrió y expresó: «Una gran pluma. No me imaginaba que usted fuera tan joven». Luego el presidente dice que mi columna es de las pocas cosas que él tiene tiempo para leer en la prensa dominicana. El 25 de febrero de 1975, un artículo, ¿por qué no, doctor Balaguer?, cuestionando sobre la deportación del pintor Silvano Lora y haciéndole al presidente Balaguer estas recomendaciones. Como usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca de la República Dominicana a todos esos corruptos? Y mi recomendación final: si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y a desaparecer definitivamente de este país junto con todos los que anteriormente he mencionado? Y me dijo: doña Adriana, no se preocupe por eso que usted ve ahí. Y yo no pensé nunca que era Orlando. ¿Por qué no? Nunca, no pensé que por lo que él dijera la verdad, iban a querer matarlo. ¿Cuándo voy a imaginar, Lulia, que mi hijo está allí, con los pies afuera del carro y la cabeza dentro del guía?
Ya tenía casi una hora ahí. Ah, sí, pero y seguiré hablando. Y seguiré hablando, porque usted no sabe de eso. Usted no sabe de la muerte de un hijo. Usted no sabe del asesinato de 2 hijos. De improviso. De noche usted acostada. Y a mala que le asesinaron un hijo. Ya habiéndole asesinado a otro. Eso hace que uno tenga como más poder en su corazón, en su cuerpo, en su cabeza, en todo su ser. Que el ser de uno como que se vuelve más fuerte. Como que es que uno está tan predispuesto que se le importa cualquier cosa. Bueno, ahí está. No hay duda que, como se dijo, eso fue un crimen de Estado. Es importante señalar que él, y ahí está en la historia, era de la dirección política del Partido Comunista Dominicano, pero yo no creo que porque nadie escriba nada desbordado sobre alguien hay que quitarle la vida. ¿Usted entiende que alguien escribió un artículo que lesiona su integridad? Pues mire, hay Julio, mecanismos. en esos tiempos, El que escribía y sobre todo trataba los asuntos militares. militares, claro. Entonces, Eso pasó con Goyito García Castro, que fue asesinado en 1973, en marzo también de 1973. exacto. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento, Orlando era ¿por qué Balaguer le dice, o es casual que Balaguer le dijera, esa es de la poca columna que yo le dedico tiempo? O sea, tenía un objetivo, ¿verdad? Esa fue una especie de lo que se llama el acta de defunción de él, esa palabra de Balaguer, al decirle así. Y debo señalar que fue en el 97, en el gobierno del doctor Leonel Fernández, que se desempolvó el expediente y se logró, sobre todo, aunque no los autores intelectuales, sino, por ejemplo, materiales, se logró condenar. Me parece, y tal vez alguien me pudiera correr, yo creo que hicieron una entrevista a doña Mariana, creo que fue en el periódico Vanguardia del Pueblo, donde ella ella, no sé si fue antes de eso, hacía grandes elogios sobre el expresidente Leonel Fernández, decía que era para ella como su hijo. Ella murió, ¿en qué año fue? No recuerdo, no llegó a ver la condena. No llegó a ver, pero ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, hoy leía un artículo de Narciso Isaconde que decía que algunos de esos autores están en grandes villas, en Bávaro, descansando y con todos los beneficios que el Estado le provee. Es importante señalar que ese fue un momento crítico, porque incluso se quiso ligar ese elemento de un acto criminal para enrotar un asunto de tipo político, por ejemplo, involucrar a Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana, y todo el mundo recuerda que cayeron presos Jorge Botello, Cheche Luna, Diomedes, Mercedes, porque se quería, bueno, en este río revuelto, vamos, y como Orlando había escrito algo que don Juan creo que le había contestado, quisieron aprovechar eso para esa situación, pero yo creo realmente que ese crimen es un crimen realmente imperdonable. A nadie se le puede privar
quitarle la vida porque haya escrito lo que haya escrito. Bueno, cada quien debe responder por lo que escribe. Pero como decía Tomás, en esos tiempos, el mantener una postura, bueno, o tú te unías a nosotros, bueno, o te quitamos del medio. Y yo creo realmente que eso sacudió los cimientos de la sociedad dominicana, sobre todo de esa generación de Orlando Martínez, de jóvenes con muchas inquietudes, y yo creo que, bueno, Balaguer dejó una página en blanco en un libro, Historia de un cortesano en la era de Trujillo, pero a la historia no se le puede dejar página en blanco. Irresponsablemente, Balaguer dejó una página en blanco. Claro, pero digo, a la historia no le deje nada en blanco, porque ella se encarga de escribir cómo fueron los acontecimientos. Y yo creo que esa página en blanco de Balaguer, no importa el tiempo que pase, va a llegar un momento que lo mismo, a puño y letra, la misma historia, le va a decir esto y esto. Mire, yo recordando este lamentable asesinato, me remonté a lo que uno ha leído de la historia de los famosos 30 años de Trujillo, donde la intolerancia era el pan nuestro de cada día, la intolerancia política. Y sucede que los famosos llamados 12 años de Balaguer son el remanente de aquella historia del sátrapa. Y esas dos muertes a una misma familia es una prueba de que nosotros los seres humanos no podemos seguir en ese nivel de canibalismo político. Inevitablemente yo puedo tener una diferencia de creencia por conocimiento o por falta de conocimiento con usted, Julio César, o con Tomás. Sin embargo, eso no es razón para que alguno de ustedes me quiera quitar del camino. Simple y llanamente, yo he practicado, bueno, debo esperar que ellos entiendan lo que ya yo entiendo. Pero las implicaciones de las denuncias que hacía Orlando Martínez fueron lo que llevaron a que esa época que él la denunciaba constantemente en los medios de comunicación o en el escrito que él hacía, hicieron que los soberbios imprudentes e intolerantes de ese momento se creyeran que tenían tanto poder como hasta el de quitarle la vida a jóvenes. Óyeme, yo oí a Tomás al principio, joven, ese muchacho, los dos, en este caso los dos, eran jóvenes, ninguno llegó a una edad tan alta que pudieran decir, no, ya no eran jóvenes. Ustedes ven la foto que se publicaron en principio, y toda la foto en que estaba Orlando, en esa fílmica, todas son de una cara de un muchacho, realmente de un joven. Entonces, hablando de jóvenes, la juventud en todas las épocas es la que lleva la voz cantante. Incluso ayer recordaba, mira esas fotos, todas. No hay una foto de esas 5 que demuestren que ahí había un adulto maduro. Es un muchacho realmente. Ayer recordaba el doctor Leonel Fernández que quien empezó el primer partido político de República Dominicana, lo que tenía eran 25 o 26 años, Juan Pablo Duarte. Y los dos que le ayudaban, Mella y Francisco del Rosario Sánchez, pasaban de 20, 21, eran jóvenes. Entonces, desde esa época podemos nosotros en nuestra propia historia ver que la juventud es la que siempre ha estado echando para adelante el mundo dominicano. Pero yo pienso que si los 30 años aquello pasado y los 12 pasados fueron suficientes para entender que hay que vivir de una manera tolerante, yo creo que nosotros los que actualmente estamos en estos vaivenes de la vida, tenemos que hacer el aporte, el sacrificio
que sea necesario para que el país no vuelva a entrar a una etapa de esa ceguera de la intolerancia política. Así es. Reitero que lamentablemente los autores intelectuales nunca fueron llevados al banquillo de los acusados. Ya algunos de ellos murieron y queda uno vivo. Se trata de los jefes militares del sector, de un sector, porque habían contradicciones, habían sectores diferentes, militares en el gobierno de Balaguer. Un sector militar de los que apoyaban el gobierno del doctor Balaguer, que se sintió cuestionado, se sintió herido por los artículos que escribía Orlando Martínez. A ese sector que se le atribuye la autoría intelectual y material de ese crimen horrendo. Y estaba a nivel de las alturas de los mandos militares. Aviación, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y la jefatura de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Ahí es que están. 2 de ellos muertos y uno queda vivo, que es el que dice Narciso Isaconde, que se encuentra en una villa de la Romana, que fue sometido en el 97, como tú bien señalaste, Julio César, como autor intelectual, pero que bajo la argucia de que tenía problemas de salud, etcétera, fue sacado del expediente. Sí. ¿Entiendes? Fue sacado del expediente. Eso es lo que le pasó a Somoza. Bueno, pero algún día se hará justicia completa, porque se ha hecho justicia media. Algún día se hará justicia completa. Y si no la justicia terrenal, va a ser la justicia divina. Ustedes vieron cómo hablaba esa madre en el video. Claro. Ese dolor destrozado de una madre. Ella murió y no llegó a ver la condena de los verdugos de sus hijos, sobre todo de Orlando. Mira, aunque la condenen, lamentablemente fue una situación tan horripilante que no hay condena que pueda reparar el daño que le hicieron a esa familia. Bueno, señores, llegó el 1.000.000 de vacunas. Llegó en el día de ayer, este miércoles. Se esperaba que inmediatamente iniciaran los centros de vacunación, pero los reportes que da la prensa matutina dice que no habían arrancado en el día de hoy los centros de vacunación. Se espera que mañana ya puedan reanuden la vacunación. Con ese 1.000.000 que llegó, ¿qué se va a vacunar? Los que recibieron la primera dosis. Exacto. Recibieron la primera dosis más de 700,000 personas, entonces se va a vacunar a eso y después entonces se entrará con los otros sectores. Muy bien, llegaron las vacunas. Dilo bien claro, la vacuna china. La vacuna china se consiguió a un precio más o menos. ¿Usted sabe cuánto está la vacuna china por unidad? Esa vacuna, la Sinovac, a $30 y se consiguió a $19. La AstraZeneca, que fue la primera que contrató el gobierno dominicano, ¿y no cumplió o cumplió? La contrató a $4 por unidad, pero no ha cumplido. Entonces se vio el gobierno dominicano obligado a tener que acudir y comprar la más cara porque ya la había comprado ya sobre el tiempo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo importante es que se está vacunando la población y que llegó ese lote importantísimo de vacunas desde China, la Sinovac, y que se anuncia que el próximo fin de mes llegará otro lote de 1.000.000 de vacunas. Eso de quiere China. decir otros 500,000 dominicanos. Claro, ahí entraremos nosotros, ¿verdad? Se supone. Sí, ya en esa etapa. Estos tipos de bueno, rango. Y las vacunas llegan en un momento. Póngame ahí, director, póngame por favor la portada del periódico. Exacto. La vacuna llega en un momento en que los especialistas están diciendo que viene por ahí una tercera oleada de contagio por motivo de la Semana Santa, por todo el desplazamiento que se produce, por la llegada de muchos dominicanos que residen en el exterior, que vienen a pasarse la Semana Santa aquí, que eso augura
un riesgo sobre el contagio del virus. Entonces, quiere decir que en esta semana y la próxima semana hay que acelerar la vacunación, sobre todo con la población vulnerable, que son las personas mayores de 60 años y los que tienen conmovilidad, ¿verdad? Exacto. Mira, yo creo que nosotros que aquí hacemos observaciones siempre sin ningún tipo de intención, sino con el propósito de que las cosas puedan enderezarse. Pero hay que felicitar, por ejemplo, al gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque no se estancó. Bueno, nosotros estamos aquí con los brazos cruzados esperando que nos llegue porque contratamos tanto. No, fue bien, o sea, hicieron gestiones, es decir, usaron el plan B. Bueno, vamos entonces a China. Y sobre todo, hay que también felicitar, porque es una labor también de alto nivel diplomático. El embajador de China aquí en este país se ha ganado, por ejemplo, la gloria con el gobierno, con la población dominicana. Yo voy a pasar la raya salubrista para colocarme entonces en el terreno de la geopolítica. Esto va a tener un impacto porque ciertamente hay un descuido del gobierno de Estados Unidos de la región con la vacuna, no solamente de República Dominicana, sino hay algunos países que le ha llegado. Entonces, ¿qué ha hecho China de manera sabia? No, espérate, ustedes me dejaron esa puerta abierta, yo voy a entrar por aquí, y realmente está entrando, y qué bueno que sea así. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno dominicano? Nosotros queremos salvar vidas. Hay China que nos garantiza eso, y que de 30 nos la bajó, estamos hablando, tenía que haber pagado 30 millones de dólares y ahora está pagando 19. E incluso nos regaló, nos donó 50,000 jeringuillas. Entonces, no, y vacuna también. Y vacuna. Entonces, ¿qué es lo que se está midiendo aquí? Eso es lo que, mira, esa táctica que se está usando aquí en la zona de salud, hay que usarla en el comercio. Cerrar la frontera y quedan todos los empresarios varados. ¿Por qué no buscamos alternativas en mercado? Yo una vez, por ejemplo, que conozco la realidad de Puerto Rico, me sorprendí que mucha gente celebraba. Ay, qué bueno que Haití es nuestro segundo socio comercial, desplazando a Puerto Rico, desplazando a Puerto Rico. Y yo decía, pero hay gente que celebra eso, pero yo no lo celebro. O sea, eso no quiere decir que no tengamos. ¿Por qué? Por la inestabilidad de Haití. Y a cada rato vienen y te ponen, que estos 10 productos no pueden entrar en Haití. Entonces, el país tiene que ir viendo, buscando alternativas con un plan B siempre. Si nos cierran acá, nos metemos por acá. Entonces, por eso yo quiero felicitar, por ejemplo, al gabinete de salud del gobierno y a la diplomacia china que se empleó a fondo. Venir un avión fletado comercial de China hacia aquí en pocas horas. Señores, estamos hablando que de China aquí eso debe ser como 20 horas de vuelo. Y lo pusieron. Y ahora uno se pone, ven acá. Y si esas vacunas chinas no llegan y se cumple el plazo de los que se vacunaron y necesitan la segunda dosis, ¿qué hubiera pasado? Ese trabajo entonces se hubiera perdido. Entonces, decir realmente que nosotros nos sentimos contentos de que el gobierno haya hecho ese paso y felicitar a través de su embajada, aunque porque no nos la va a regalar, nos la está vendiendo. ¿Y por qué Estados Unidos no nos la vende? Porque aquí no hay embajadores todavía, pero hay un encargado comercial. No, que dirige. Pero Julio, es que Estados Unidos está teniendo su población. Ya ellos dijeron claro, cuando nosotros terminemos de vacunar a la población norteamericana, entonces la que sobre la vamos a vender. Todo lo que China nos quiera vender en esa dirección para la salud del pueblo dominicano, bienvenidos. Ahora, tú que hablaste de aviones, Julio y Adán, tú que hablaste de aviones, ha resultado extraño que los aviones de Gonzalo Castillo no hayan aparecido, no se hayan blindado para ir a China a buscar esos lotes de vacunas. Pues tú traes un caso importante. Pero antes viajaban constantemente en campaña, ¿verdad? Mire, entonces, yo quería plantear lo siguiente. Antes de los aviones, de la siguiente manera, las vacunas que ahora mismo en el mundo se están produciendo, que todavía están en la última etapa del método, que es la de comprobar
yo quisiera, mira, están europeas, hay hindú, hay china, hay norteamericana y hay cubana. Y rusa. Y rusa, perdón. Sí, me faltó esa. Y rusa. La generalidad de esos productores son comerciantes. La generalidad. Ahora, entre producción, costo, hay algunos otros que aunque no sean comerciantes, pero tienen costo. Y ahí es donde está el caso de Rusia, de China y de Cuba. Que aunque no la estén produciendo desde el punto de vista como una industria solamente comercial, entonces la están produciendo desde el punto de vista social. Yo lo que quisiera es que entonces, así como el Estado Dominicano ahora se sacó de la manga, debajo de la manga, la salida con el fletar este avión desde China, bueno, que tenga la suficiente habilidad para que en cualquier otro de los niveles de producción, sea la cubana cuando esté lista, o sea la misma china o sea la rusa, que el Estado tenga la facultad de hacer eso sin demora, porque es peligroso, vamos a ponerlo claro, es peligroso que se inicie el proceso y que entonces lo dejemos a media base. Entonces, de ahí es que es necesario, primero, que la población, hay que insistir, que la población aplique todos los requisitos, la rigurosidad del protocolo de salud, mascarilla, distanciamiento, lavarse la mano con jabón, y jabón, principalmente jabón de cuava, o alcohol. El hecho es que hay que aplicar esa medida aún se haya vacunado una sola vez, o se haya puesto las 2 dosis, o aún no se haya vacunado. Hay que aplicar la regla porque eso es previo y a la vez, en el mismo transcurso de la vacuna, es necesario que la población siga en este proceso, en esta etapa, aplicando esas reglas. Bueno, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana juramentó ya definitivamente al ex presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, fue juramentado como presidente del partido, y Charlie Mariotti como secretario general. Ahí vemos en la gráfica, ¿verdad? A la profesora Cristina Lizardo, que era la coordinadora de la Comisión Electoral, tomando el juramento al presidente entrante del partido, y ahí está a su lado el flamante presidente interino, el señor Temístocles Montaz. El presidente Medina, en su discurso de 40 minutos, dijo muchas linduras. Dijo que el PLD tiene en el ADN la transparencia. Dijo que muy pronto el pueblo dominicano se va a fijar en el partido, en la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo que en ese momento comenzaba la ola morada.
Y el comité político en su primera reunión, que fue en el transcurso de esta semana, creo que precisamente en el día de ayer, el miércoles, el comité político dio apertura a la carrera presidencial. Sí, estamos a 7 meses exactamente de la asunción de un nuevo gobierno y ya el PLD da apertura a la carrera presidencial. Entonces se habla de 4 ya precandidatos que van a arrancar. Ahí está Domínguez Brito, ahí está el otro de Santiago, ¿cómo que se llama? El alcalde, Abel Martínez. Ahí está la doctora Margarita Cedeño, y ahí está el que fue candidato presidencial en las elecciones pasadas, Gonzalo Castillo. Esos 4 van a arrancar y se espera que aparezcan otros, pero esos 4 ya están preparados en la gatera. Sí, el comité político en su reunión ayer le dio rienda suelta. En estos días se van a reunir dijo el secretario general, con el presidente y el secretario general para establecer el protocolo que van a usar. Un miembro del comité político, que es Amarante Baré, escribió un tuit donde le decía: la reforma, eso se vaya al carajo. ¿Qué reforma me están hablando? Saltará por los aires. Saltarán por los aires y que comience la fiesta. Es decir, la reforma que acordó el Congreso, que se iba a instituir, saltarán por los aires y que comience la fiesta electoral. Porque, óyeme, lo mucho hasta yo lo ves. Bueno, eso. Mira, toma. Yo voy a hacer una puntualización porque tú anotaste una cifra que el presidente duró 40 minutos en un discurso. En la Primera Guerra Mundial se instituye por primera vez el minuto de silencio. ¿Sí? Se guarda un minuto de silencio a aquellos soldados caídos en el teatro de guerra, como una forma de rendirle tributo. Señores, en ese discurso ni el presidente ni nadie le guardó un minuto de silencio a sus compañeros, por ejemplo, que murieron, como César Prieto, un amigo nuestro que murió, Monchi Rodríguez, el mismo Juan de los Santos. O sea, en un congreso que es el evento más extraordinario, no se tuvo ni siquiera la sensibilidad de guardarle un minuto de silencio a esos compañeros que y eran otros más que murieron del Comité Central. Del Comité Central, oye, que eran del entorno del expresidente. Entonces, ¿qué te quiere decir? El PLD votó la sensibilidad humana hace tiempo. ¿O es que se pensaba que una mención, un minuto de silencio puede, si no se hace, puede silenciar esos hechos para toda la vida? Tal vez se piensa de esa naturaleza, pero yo pienso que eso fue una falta realmente de respeto a la memoria de unos compañeros que dieron la vida. Bueno, ahí está también, para decirlo, Cheche Luna. Pero lo que te estoy diciendo, que murieron otros. Que murieron otros. Esa es una parte. La otra es, ¿cómo el comité político va en su decisión, además de la que tú de decir que sí, que no va a tener posición política? Ah, ¿y qué es usted? ¿Un club de dominó? ¿O un equipo de softball? ¿Por qué? Ahora, se teme a tomar una posición política porque sabe que a cada declaración le van a bajar un expediente. ¿Es a eso que le temen? Además, la cosa más extraña en la vida que yo he visto es iniciar un congreso que se ha propuesto renovar un partido y soltar todos los caballos que corran para o sea, ¿cómo tú puedes armonizar eso? O sea, si tal vez, oye, tal vez el que está perdido soy yo, excúsenme, es posible, pero incluso en un curso de preprimaria de política, eso no se concibe. O sea, usted piensa fortalecer un partido y va a soltar los caballos a que corran, a que cada quien haga sus intereses. ¿Verdad? Yo no entiendo. Entonces yo creo realmente que el PLD tendrá realmente que enfrentar y establecer cuál es su política en esa dirección. Porque tiene que tener una política que diga que no, que vamos a tener una política, como un término que se usa, una oposición constructiva, bien, pero la van a tener. Pero que me diga que no se va a tener ningún tipo de oposición. Entonces, ¿qué es lo que se teme?
O sea, ¿se sentirían avergonzados si hacen un planteamiento en contra del gobierno? Bueno, no sé, tal vez. Mire, yo no quisiera abundar mucho sobre esa actividad interna de ese partido, pero duele que el que debió ser cuestionado por llevar a esa nave a un desastre electoral, lo coronaran como presidente de la organización, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me llama Bueno, pero sobremanera Adán, la es que el Congreso no fue autocrítico, no hubo autocrítica en nada ahí. No. Se eligieron todo el mundo. No examinaron el proceso electoral en nada. Ellos quería perdieron entrar las en elecciones porque eso. iban a perder. No quería entrar en eso, Tomás, porque, óyeme, lo peor es que después dijeron que los culpables de haber perdido fueron los que buscaban empleitos para los familiares de los pobres de la base. Sí. Por lo más. Lamentablemente, no quería entrar en esa discusión, honestamente, porque eso es muy profundo y demasiado luces hay que enseñan las oscuridades que llevaron a esa organización a perder las municipales, a perder los diputados, a perder los senadores y a perder la presidencia. No quiero entrar en esos detalles, pero miren, hay algo que sí quiero resaltar para que la población que ve este programa escuche esto. Uno de los que se estrenó como miembro del más alto nivel allí, que es el comité político, uno que cuando se fundó esa organización, a lo mejor era un niño de teta. Y si no era un niño de teta, No había nacido. quizás no había nacido. Lo que significa que ese que quiero mencionar no conoció el sacrificio de construir esa organización. Para él estar en el comité político. No conoció las desgracias que pasaron todos los constructores de esa organización para llevarla a la calidad con que la llevaron, para llevarla a la estima que la población le tenía a esa organización, para llevarla al poder, para llevar tantos candidatos elegibles a distintas épocas. Ese recién llegado, que incluso es uno de los de las familias en República Dominicana que evaden los impuestos, miembro del comité político que lleva el nombre nada más y nada menos del perdedor de la senaduría del Distrito Nacional por ese partido, se destapó en su primera alocución pública diciendo que los que se sacrificaron por esa organización son garrapatas. Y duele, porque óiganme, espere Tomás, duele porque ¿quién puede decir que Cristina Pérez de Amorós en este partido es una garrapata? ¿Quién puede decir que Providencia Matos en ese partido es una garrapata? ¿Quién puede decir que Arcadio Valdés en ese partido es una garrapata? ¿Quién puede decir que Basilio Ferreras en ese partido es una garrapata? O Rafael Pacheco. ¿Quién puede decir? Y muchísimos hombres y mujeres más, muchísimos, en todo el litoral de República Dominicana, que construyeron ese partido sacrificando su familia, sacrificando sus estudios, sacrificando su trabajo, dedicando su tiempo, con toda la benevolencia de la voluntad de trabajo. No tanto con ese joven. Mira, ese joven que llegó al comité político porque lo llevó el dueño de ese partido, ¿verdad? Danilo Medina. Él es el que coge lo que tienen que ir. Ese joven no tiene méritos políticos, no tiene mérito histórico y no tiene méritos intelectuales. Óiganlo bien, intelectuales. Toma, pero... Espérate, Julio. Garrapata, él quiso hacer un símil con lo que hizo Juan Bosch en 1970. Cuando Juan Bosch, como se trataba el PRD del güey que más jalaba, Juan Bosch le decía que los grupos de izquierda que estaban infiltrados en el PLD y el PRD infiltrado, ¿verdad? Él lo llamó garrapata.
porque estaban infiltrados dentro del partido. Y él decía que el buey, para que el buey pudiera actuar como un buey, tenía que quitarse la garrapata encima. Y comenzó ese proceso. Pero este muchacho, ¿qué mérito tiene? Para llamar garrapata a eso que él mencionó, que son cuadros del PLD, y a los cuadros que se fueron. Perdón. O todos los cuadros que fuimos. Julio, tú me vas a escuchar. Yo soy fundador del PLD, y tú también, y Adán también. Y él tiene mérito político, histórico, tiene mérito intelectual para decirnos garrapata a nosotros. Oye, perdón, ustedes me quitaron mi turno. No, espérese, me quitaron mi turno. No, todavía. Me quitaron mi turno. Oigan, ¿por qué? Un 16 de agosto, cuando el Partido de la Liberación Dominicana estaba en baja, el acto principal lo encabezó Juan Bosch, Mirna Ruiz y quien le habla. Ese carajito que fue candidato a senador, ¿sabe lo que fue lo que pasó? Pero espérate, Tomás, que hay una cuestión que hay que aclarar. Es que no es con él. Espérate, no es eso, espérate. No, es que hay una situación que hay que decirla aquí. Cuando el partido perdió, o le hicieron el fraude en el 90, que el partido estaba de capa caída, ¿quién era la institución o el nivel que levantaba la voz día por día? ¿Era el bloque de regidores que tenía el PLD en ese entonces? Espérate. No, mire, está bien, dame terminar esto. Entonces, mira que lo que ocurre es que Leonel, por ejemplo, ningún nivel jerárquico de la fuerza del pueblo le puede responder este carajo. Somos nosotros los que tenemos que responder. Sí. Somos nosotros los que tenemos que responderle. Pero él no tiene nivel para que nosotros le respondamos. ¿Por qué? Porque él se arrastra. Con lo que hizo se arrastra. Porque no tiene historial político. Él llegó ahí al comité político porque lo llevó Danilo Medina, que Danilo Medina es el dueño de ese partido, y lo llevó, y él lleva al que le da su gana ahí. Y el trabajo político. Y desconoció la trayectoria de una playa de dirigentes que hay en ese partido. Y no la desconoció. Con mérito para estar en el comité político, que han querido estar en el comité político y que no están en el comité político porque a él no le dio la gana de que estuviera en el comité político. Esa es la realidad. Los que están en el comité político, los que fueron funcionarios que hay que... Los alabarderos de él son los que están en el comité político. Y no dice que el trabajo en política no se pierde, que se acumula. ¿A dónde ese joven acumuló trabajo? ¿Cuál trabajo acumuló? ¿A dónde? ¿Tú sabes de lo que acumuló? Los alabarderos de él son los que están en el comité político. Sí, y los que no son alabarderos de él son aguantadores. ¿Verdad? Porque hay otros que tienen mérito propio para estar en el comité político, pero son aguantadores. Es decir, que no tienen la gallardía de enfrentar, de expresar lo que ellos sienten realmente. Miren, ya estamos terminando el programa, pero el señor director nos va a regalar un par de minutos. Aquí tenemos un debate que hay en el país sobre el Código Penal. Es sobre el Código Penal. Se quiere sustituir un Código Penal ya obsoleto, viejo, que no puede responder a la criminalidad de hoy en día en la República Dominicana. Y ese Código Penal tiene 20 años dando vuelta en el Congreso. Hay una serie de sectores que han introducido las 3 causales. Esto es que no se penalice el aborto por si hay una violación, que no se penalice el aborto si hay un incesto, es decir, si hay un familiar que viola a una niña o a una mujer, que no se penalice el aborto si hay una malformación del feto. Y se produce. Esas son las famosas 3 causales. La Cámara de Diputados, que está en la Cámara de Diputados ahora mismo, el Código, y el Senado han llegado a un acuerdo de aprobar ya el Código, sin las 3 causales. Aprobarlo. Pero la Cámara de Diputados ha aceptado que se introduzca una de las 3 causales, que es la de malformación del feto. Entonces, parece que hay un consenso de aprobarlo. Hay una presión hacia el presidente de la República de una serie de sectores que quieren que se introduzcan las 3 causales en el Código Penal y tienen montado un campamento frente al Palacio Nacional para que el presidente obligue a los congresistas
a que se introduzcan las 3 causales. Entonces, este es un momento en que a los congresistas hay que darle independencia, que Sí. los poderes tienen que funcionar con independencia. Así El es. Poder Ejecutivo no puede intrometerse. El Poder Ejecutivo tiene un instrumento. Aprobó la Cámara de Diputados, aprobó el Senado el Código Penal sin las 3 causales. Usted entiende que no está correcto, entonces usted lo Correcto. observa. Sí. Si la Lo Cámara ve. de Diputados acepta esa observación, si el Congreso acepta esa observación, entonces se vuelve a discutir el código. Pero si el Congreso rechaza esa observación, entonces pasa como una ley. Bueno, Sencillamente. Donde quiera eso va a llegar al constitucional. vamos a ver. qué Eso va al pasa constitucional, sea lo que sea. Pero bien, tendremos tiempo de hablar de eso y de otro tema que no vamos a hablar de él, pero lo vamos a señalar para que quede constancia de que lo vamos a tratar, señor director. Y es este. Haití. El presidente de Haití pide ayuda a la ONU en lucha contra la violencia. Le pidió ayuda a la ONU y a la OEA. Ahora, él no sale, no se atreve a salir del palacio, No, del palacio presidencial, es ahí adentro, no se atreve a ir a la calle. 4 policías asesinados y 8 heridos el fin de semana pasado Bueno. Así es. en Haití. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Uriel, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.